Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 21 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 21, programa ya que va a volver por fin a su dinámica habitual, con análisis de evento de UFC, con previa de siguiente evento de UFC, por lo tanto un programa que también volverá a su duración habitual, debería rondar la hora aproximada de duración. Ya sabéis que estos últimos episodios, por sobre todo la ausencia de UFC, ha sido un poquito más corto de lo habitual, y en este episodio número 21 de esta tercera temporada, pues como hay que analizar todo un evento de UFC, como es el evento UFC 324, y también realizar una previa de UFC 325, pues nos vamos a ir seguramente a la hora y 5 de duración. Evento en el que, como comentaba, pues vamos a analizar las dos carteleras principales de comienzos de año, UFC 324 y el segundo evento consecutivo numerado que vamos a tener en este 2026, UFC 324 y UFC 325, pero también vamos a repasar algunas otras promotoras más pequeñas que han tenido o van a tener también su propio evento en estos días. Como notaréis seguramente, no es que haya un fallo de audio, es que sigo pues ahí con la voz regular, cosas del frío, cosas de la humedad, cosas también entiendo que de la carga de trabajo, que están siendo unos días muy complicados laboralmente para mí, nada malo, pero mucho volumen, y eso acaba afectando pues también a la salud, al descanso, y todo eso pues afecta por supuesto al tema de la voz, pero aquí estoy con mucho ánimo, con muchas ganas de seguir, ¿no? Trayendo semana a semana, pues este programa. Y en este, pues por supuesto, volvemos a la dinámica habitual del análisis del último evento y la previa del siguiente. Todavía no han vuelto otras promotoras grandes que ya sabéis que a mí me encantan, como por ejemplo Cage Warriors, como por ejemplo PFL, queda muy poquito para que también regresen estas promotoras, pero por el momento tenemos UFC, y tenemos UFC que ha vuelto tras ese mes casi medio de descanso con dos pedazos de eventos numerados en esta nueva era, en este nuevo contrato que tiene con la distribuidora Paramount. Sin más dilación, pues vamos a ver un poquito qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días, en este último fin de semana, o el fin de semana en el que me encuentro actualmente, que estoy grabando el episodio domingo 25 de enero, también lo subiré en el día de hoy, y sobre todo lo más destacado es que hubo debut el viernes de la promotora de UFC de boxeo, o la promotora Zuffa, que es la empresa a la que pertenece UFC, UFC, y tiene su propia promotora también de boxeo, que es Zuffa Boxing. Realizó el primer evento, el número 1, el pasado viernes, horario de madrugada español, primer evento en el Apex de Las Vegas, creo que es renombrado Meta Apex por la publicidad de la compañía de Mark Zuckerberg, que también es una persona muy ligada a las artes marciales mixtas, a la UFC, a Dana White, y por lo tanto pues no ha dudado en poner a su disposición el nombre de la empresa para patrocinar el evento, o el estadio, ¿no? Mejor dicho, donde o el recinto donde se realizan pues tantos eventos de artes marciales mixtas, la UFC, y ahora pues también pues boxeo. De este evento, Zuffa Boxing número 1, pues sobre todo lo más destacable es que había buenos nombres, había buenas peleas, sobre todo la más destacada era la pelea principal, como no podía ser de otra manera, que era Callum Walsh, el irlandés, boxeador apadrinado por la UFC o por Zuffa, que aquí ganó pues de forma muy clara al mexicano Carlos Ocampo por decisión unánime. También muchos bonos que se repartieron por actuación de la noche, a pesar de que fue un evento bastante aburrido, con combates pues bastante igualados, que fueron a la decisión la mayoría de ellos. No fue una cartelera especialmente
atractiva o dinámica, por lo tanto un debut un poquito decepcionante de Zuffa Boxing. Aún así pues estaremos pendientes de cómo va evolucionando la promotora. Luego tuvimos también LFA en ese mismo viernes. LFA 225 se desplazó a Brasilia, capital de Brasil, para traernos una cartelera pues repleta, por supuesto, de peleadores brasileños, también peleadores sudamericanos, un combate principal en el que se ponía en juego el cinturón interino del peso mosca, cinturón que se llevó Marcos Degli, ya que finalizó en el primer asalto a su compatriota Luis Aguiar. Ya lo comenté en el último episodio, en el número 20, Marcos Degli, peleador completísimo, muy fuerte, que está llamado a participar o en el próximo Dana White Contender Series de este verano, o bien pues en un reemplazo de corto aviso dar el salto a la UFC, porque tiene nivel para pelear ya con peleadores del peso mosca que pertenecen ya a la disciplina de la UFC. Luego, nombres que a nosotros pues nos afectan sobre todo como hispanohablantes. El argentino Lionel Aboyer fue finalizado en el tercer asalto por Rafael Pereira en el antepenúltimo combate de la noche. El cubano Vladimir Calvo perdió por decisión unánime contra Gustavo Guillerme en las preliminares, y ya pues el resto de participación todos luchadores brasileños. Ya sabéis que LFA pues una parte importante de sus eventos los suele desplazar a Brasil. Yo entiendo que en torno al 15-20% de sus carteleras se desplazan a Brasil, va intercalando pues Brasilia, Sao Paulo, Río de Janeiro, para en este caso pues aprovechar una gran cantera que tiene de peleadores brasileños que al fin y al cabo se acaban convirtiendo en campeones del LFA y al final pues acaban dando el salto por H o por B a UFC, o bien directamente o bien a través del Dana White Contender Series. Pero el gran evento, la cartelera más destacada de la semana, como no podía ser de otra manera, ha sido UFC 324, el regreso de Ultimate Fighting Championship en nuestras vidas tras un parón eterno de más de un mes, creo que han sido 40 días. Regresaba la compañía de Dana White con evento numerado, estrenando su acuerdo con Paramount, y nos traía este UFC 324 con una pelea entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje por el cinturón interino del peso ligero. Campeón actual del peso ligero, Ilia Topuria, y aquí pues se ponía en disputa ese cinturón interino por los problemas personales, los problemas de divorcio que está atravesando el hispano-georgiano actualmente. Se caía de esta cartelera, como ya comenté en el último programa, ese combate femenino entre Kayla Harrison y Amanda Nunes, que era una de las mejores peleas de esta cartelera. También hubo alguna caída de última hora. Por ejemplo, Cameron Smuderman protagonizó uno de los clips más virales de la semana tras desplomarse después de cortar el peso, muy deshidratado, se desmayó. La comisión, por supuesto, canceló la pelea, no se llegó a disputar ese combate contra Ricky Turcios. Luego tuvimos también cancelación de última hora en el mismo día de combate de evento, que fue el combate entre Michael Johnson y Alexander The Great Hernández, que parece que se anuló, según comenta Dana White, por sospechas o movimientos raros en las cuotas de apuestas. Parece que hubo dinero sospechoso, hubo movimientos muy raros en pocas horas, muy similar a lo que pasó entre Yadier del Valle, el cubano, y Dulgarian, que al final pues se dio en una pelea muy sospechosa. Al final pues se supuso, creo, la salida de Dulgarian de la UFC, y aquí la UFC, como no quería volver a vivir, ¿no?, esos problemas, esas acusaciones de amaños y demás, todo ese aura negativo, cortó por lo sano, anuló el combate, y ahora pues toca hacer investigaciones de por qué entró ese dinero. Parece que Alexander Hernández tenía algún tipo de lesión, algún miembro de su equipo lo filtró, y eso al fin y al cabo hace que entre mucho dinero. Cuando la persona que tiene dinero se entera de esto, mete mucho dinero, entra mucho dinero,
baja la cuota de Michael Johnson, ¿no? Porque se apuesta por Michael Johnson al filtrarse esa información, sube la de Alex Hernández. Esto crea una especie de efecto llamada que acaba haciendo que entre más dinero en Michael Johnson, sigan cambiando las cuotas y al final pues esto llama mucho la atención. Hay pues un cambio muy importante en muy poco tiempo y esto pues ha hecho que la UFC ataje por lo sano, anulara el combate y pues ahora, pues como comentaba, se llevarán a cabo las medidas y las investigaciones pertinentes. De los combates que en este caso por suerte pudieron llegar a realizarse, vamos a empezar como ya sabéis que es habitual en 4 onzas por la primera pelea de la noche de la velada, que fue ese enfrentamiento en el peso welter entre Ty Miller y Adam Fugitt, un enfrentamiento que se acabó muy rápido porque Ty Miller con un KO increíble conseguía la primera finalización de la noche justo antes del final del primer asalto, consigue ese KO, se lleva un bono de la noche y un bono, por cierto, que ha subido. La UFC ha subido los bonos por actuación de la noche de 50.000 a, si no me equivoco, $100.000 por bono. Por lo tanto, aquí los peleadores van a salir a matar porque el pago mínimo de UFC es de $10.000 por pelea, 10.000 euros o $10.000 extra por victoria, y con un bono de esto quintuplicas tus ganancias. Por lo tanto, van a ir a matar e incluso pues tienen los bonos por pelea de la noche que le permiten incluso a un peleador que ha perdido, que sea combativo, llevarse pues un cheque muy muy importante que puede multiplicar por 10 lo que se iba a llevar en ese combate. Por lo tanto, debut positivo para Ty Miller, que debuta con KO frente al siempre complicado Adam Fugitt, y una primera pelea perfecta para el comienzo de UFC con Paramount. Luego se repetía la misma historia porque en el mismo momento de pelea, Josh Hockett, un segundo antes del descanso entre el primer asalto y el segundo, conectaba, aunque realmente la combinación llegaba antes de ese segundo final, realmente conectaba varios golpes duros sobre Denzel Freeman que obligaban a Freeman a detenerse un segundo antes de la pelea, a darse por rendido prácticamente, obligando al árbitro a detener el combate por pasividad, y llegaba también, pues sobre todo lo importante, la casualidad, la segunda detención, la segunda finalización en el minuto 4:59 del primer asalto. Los dos primeros combates se finalizaban o se acababan en el mismo momento, y luego pues en el tercero continuaba la racha de finalizaciones en el primer asalto porque Alex Pérez daba una de las grandes sorpresas de las preliminares al finalizar a Charles Johnson en el ecuador del primer asalto con un castigo brutal de Alex Pérez desde el principio, castigo continuo, un castigo que no pudo soportar Charles Johnson y que obligó al árbitro a detener el combate. Primera vez, si no me equivoco, que finalizan por KO a Charles Johnson, nunca antes lo habían finalizado. Estoy repasando por aquí si tiene alguna derrota por sumisión. Creo que tampoco, por lo tanto es la primera vez que Charles Johnson es finalizado y ha sido pues ahora contra Alex Pérez. Un Alex Pérez que falló en la báscula, falló en el pesaje, y aquí pues suma una victoria fundamental que le mantiene un poquito más en la UFC tras esa derrota que sufrió en noviembre del año pasado contra Asu Almabayev. Derrota sorprendente de Charles Johnson y victoria muy importante para Alex Pérez. Luego llegaba también otra sorpresa, o sorpresa entre comillas, otra finalización sobre la bocina, en este caso pues justo antes de que fuéramos a la decisión, 3 segundos antes de que acabara el combate, y es que Nikita Krylov finalizaba a Modestas Bukauskas en el minuto 4:57 segundos del tercer asalto. KO espectacular de Nikita Krylov, cuando todo se ha dicho, estaba encaminado a ganar por decisión unánime, creo que 29-28, primer asalto y último, y aquí pues con un ground and pound letal sobre el lituano, sobre Bukauskas, obligaba también al árbitro a detener el combate y sumaba pues una victoria balsámica fundamental para Krylov. Un Krylov que estaba atravesando un momento muy delicado en su carrera, con varias derrotas por finalización, y aquí contra Bukauskas
lo hizo bastante bien, fue bastante estratégico y consiguió una victoria partiendo como no favorito, que también le va a permitir pues tomar un poquito de aire, tomar un respiro, volver, ¿no?, a esa senda del triunfo, tomar confianza y mantenerse pues al menos un combate más en la UFC. Luego llegó otra sorpresa que es que fuera la decisión, y fue la victoria de Ateba Gautier, el camerunés, contra el ruso Andrei Puliaev. Una sorpresa, sobre todo, que esa pelea pasara del primer asalto, luego que esa pelea pasara del segundo asalto y luego que esa pelea fuera a la decisión. Solo 2 veces Ateba Gautier había ido a la decisión, nunca había pasado, más allá de estas 2 ocasiones, del segundo asalto. Prácticamente todas las victorias en su carrera eran victorias en el primer asalto. Desde 2022, desde verano, no iba a la decisión, y aquí, pues por primera vez desde ese verano de 2022, cuando perdió contra Glenn Williams por decisión dividida, vuelve a ir a la decisión de los jueces, consigue una victoria bastante clara y pues se suma su primera pelea sin finalizar en UFC. Un Ateba Gautier que apretó bastante. En el primer asalto consiguió un knockdown, no quiso ir al suelo con Puliaev, fue paciente y en este caso pues mostró también que tiene esa capacidad, esa calma para no apretar el acelerador más de lo recomendable, no desfogarse, controlar la pelea. Es un chico muy joven todavía, Gautier, es un mini Ngannou, y demuestra inteligencia, demuestra que puede ir a la decisión, que puede amarrar una pelea y suma pues una victoria más. Aquí contra un Puliaev muy complicado, un Puliaev que es muy buen judoka, que tiene buen suelo, lo dominó de principio a fin y le propinó la 4ª derrota profesional al ruso, y él sumó su victoria número 10, solo una derrota en la carrera del peleador africano. Luego llegaba la que posiblemente era la mejor pelea de las preliminares, de ahí que cerrara esta primera fase del evento, que era el combate entre el ex campeón del peso mosca, Deiveson Figueiredo, y el futuro campeón del peso gallo, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib Nurmagomedov, hermano de Usman Nurmagomedov, campeón de Bellator, PFL, y un combate en el que Umar pues se dominó de principio a fin, se llevó todos los asaltos, controló la pelea en todas las áreas. Quizás echen falta más ganas de finalizar por parte del ruso. Yo creía que aquí iba a aprovechar pues la ventaja de velocidad, la superioridad en el suelo para dominar y someter a Deiveson, pero no fue así. Quiso amarrar el combate, no quiso tener sorpresas Umar, por lo tanto pues victoria muy plácida para el pupilo de Khabib, que suma una victoria más. Ya son 20 victorias las que lleva el ruso, y como decía, pues futuro campeón del peso gallo. Son solo 30 años recién cumplidos. Es para mí parte de la siguiente generación de estrellas de la categoría, y en cuanto pues suba Peter Yan o se retire Peter Yan, también pues suba Merab, es uno de los luchadores que va a estar ahí para pelear por el título, y yo pues lo veo por capacidad llevándose el cinturón en algún momento. Y por supuesto pues vamos a estar pendientes de Umar, que no pudo ganar a Merab cuando tuvo la oportunidad, pero es cuestión de tiempo que en este caso pues del siguiente salto, del siguiente paso, y acabe superando pues a los peleadores más veteranos que están por arriba, como pueden ser pues el propio Merab o el propio Peter Yan. Y ya en la cartelera principal tuvimos de apertura un grandísimo combate entre Arnold Allen y Jan Silva. Jan Silva, que comentaba durante la semana de pelea que le habían diagnosticado autismo, por lo tanto creo que es la primera pelea entre 2 luchadores diagnosticados con autismo de la UFC, si no me equivoco. Arnold Allen está dentro del espectro autista y Jan Silva pues también se confirma lo suyo, por lo tanto ahí va una curiosidad, y una pelea también que dominó Jan Silva prácticamente de principio a fin, con su movilidad, con su estilo poco ortodoxo, pero muy, muy, muy inteligente. A mí me sigue chocando mucho esa personalidad que tiene Jan Silva fuera del octógono o dentro del octógono, pero ya con la pelea finalizada, y el Jan Silva de dentro del octógono, mucho más controlador, más de hacer daño, más metódico,
Y Arnold Allen, pues dentro de lo que es su estilo, muy ortodoxo, muy comedido, complicado, ¿no? Hacer frente a un luchador tan móvil como Jan Silva y tan hábil. Y una pelea pues que controló Jan Silva, un combate en el que incluso pues tuvimos también mini vídeo viral, que fue ese momento en el que Jan Silva al final del combate aprovechó posición de tortuga de Arnold Allen en el suelo para saltar sobre su espalda. Esto no deja de ser realmente una tontería, fruto, ¿no? de esa locura que hay en la cabeza de Jan Silva y de que él sabía que tenía la pelea ganada. Y un combate que le sirve al brasileño del Fighting Nerds para volver a la senda del triunfo. Hay que recordar que sumó su primera derrota en UFC contra Diego López en verano del año pasado. Perdió por finalización. Un Diego López al que veremos este próximo fin de semana. Y ahora pues regresa a la senda del triunfo el bueno de Jan Silva. Peleador total. Un luchador que también está llamado a pelear por el cinturón más pronto que tarde. A mí me encanta. Y vamos a ver cuánto tarda en disputar esa pelea por el campeonato del peso pluma. Luego tuvimos pelea femenina. Natalia Silva contra Rose Namajunas. Primera y única pelea femenina de la noche. Un duelo entre Rose Namajunas, ex campeona, y Natalia Silva, futura contender, futura campeona de la UFC, si me permitís, en este caso la apuesta, no muy arriesgada, y un combate polémico porque fue una pelea muy cerrada, una pelea en la que quizás me puedo decantar incluso por Rose, sobre todo por ese primer asalto tan cerrado, pero una pelea sobre todo muy cerrada, una pelea en la que me sorprendió que los jueces dieran ganadora de forma unánime, y sobre todo me sorprendió mucho que dieran ganadora de forma unánime a Natalia Silva, vista la igualdad del combate. Luego, cuando finalizó la pelea, sobre todo para confirmar mis impresiones, me metí, ¿no? Tanto en redes sociales, Twitter, como MMA Decisions, que es la página que yo suelo utilizar para ver un poquito pues cuáles son las puntuaciones de la prensa especializada y también cuáles son las puntuaciones que da el público más hardcore, ¿no? Que sigue la UFC, porque al fin y al cabo el casual no se suele meter en MMA Decisions. Y en este caso pues confirmé un poquito las impresiones que tuve viendo el combate, y es que para la mayoría del público, concretamente un 60% ahora mismo, son las 6 menos cuarto hora española, 6 menos cuarto por supuesto, de la tarde, dio la victoria a Rose Namajunas por 29-28. El 60% le da el primer asalto a Namajunas, el 90% le da el segundo asalto a Namajunas, muy claro, también para los tres jueces, y el tercer asalto pues sí también es unánime para Natalia Silva. A mí la sensación que me dio en directo es que en el tercer asalto yo no descartaba que Natalia Silva necesitara finalizar según las cartulinas de algún juez, que ya estuviera 2-0 Zach Rose, pero luego cuando vamos a la decisión, dicen por decisión unánime, ¿no? Realmente no comenta los nombres de los jueces Bruce Buffer, que eso significa que es unánime. Digo, bueno, pues ya está, se lo dan a Zach Rose, porque en los dos primeros asaltos lo que era más probable que ocurriera es que fuera un 2-0, 20-18 arriba Namajunas. Me sorprendió que los tres jueces coincidieran en darle el primer asalto a Natalia Silva. No es una barbaridad, pero yo creo que fue un combate igualado, que Namajunas se mereció que algún juez le diera el primer asalto. Pelea igualada aún así, es verdad que no fue el mejor combate de Natalia Silva, seguramente ha sido el combate en el que menos cómoda se haya visto a la brasileña en UFC. Sigue siendo una peleadora muy joven, con mucha capacidad de mejora. Namajunas es una excampeona, por lo tanto pues se entiende que haya sufrido, que lo haya pasado mal, pero hay que tener en cuenta que tiene 28 años, que viene lanzada por el cinturón, que tarde o temprano va a tener esa oportunidad, que es una luchadora total, buen wrestling, buen grappling, buen striking, y creo que pues tarde o temprano va a estar disputando el cinturón, y yo creo que va a ser campeona de la UFC, en este caso del peso mosca femenino, más pronto que tarde. Asterisco, ¿no? En la victoria de Natalia Silva. Aplauso, por supuesto, para Namajunas por el combate que hizo, por cómo plantó cara a la complicadísima Natalia Silva. Y una pelea muy igualada, no exenta de polémica, pero tampoco
un robo. Pelea igualada, para mí Namajunas mereció ganar, se mereció al menos que un juez le diera la victoria a ella, pero no fue así y hay que reconocer que tampoco es un robo porque fue un combate muy, muy igualado. Y otro combate que también fue igualado hasta que apareció el poder de KO, porque estamos hablando de pesos pesados, fue la contienda entre el dominicano Waldo Cortés Acosta y el ex contendiente Derrick Lewis, el veteranísimo tejano, que se enfrentaba aquí a Waldo Cortés Acosta, un Waldo Cortés Acosta que viene lanzado desde sus últimos combates, un Waldo Cortés Acosta que ha abandonado esa sobriedad y ese conservadurismo de sus primeros combates hacia un estilo mucho más espectacular, más de búsqueda de caos, de buscar la finalización, menos comedido, y que le ha llevado a colocarse pues en el top 5, y tras esta victoria, tras esta nueva finalización, pues lo coloca ya en una posición privilegiada, ¿por qué no?, a nada de disputar el cinturón o de enfrentarse a un peleador en un combate que sea ya pues prácticamente eliminatorio por el cinturón. Como decía, pelea muy igualada, primer asalto prácticamente 50-50 y en el segundo un counter, un golpe de, creo que era con la derecha, de Waldo Cortés Acosta, que no parece muy fuerte, pero conecta limpio en la cara de Derrick Lewis, consigue un knockdown, Derrick Lewis se queda en el suelo, Waldo Cortés Acosta con toda la tranquilidad del mundo se acerca para buscar el ground and pound y con mucha facilidad toma posición ventajosa para el ground and pound y con 4 o 5 golpes obliga al árbitro a detener la pelea. ¿Cómo pegará Waldo Cortés Acosta para que con este golpe tan poco cargado, que tendría que ver con qué mano lo lanzó? Bueno, aquí dan en Tapology victoria por ground and pound, no aparece con qué golpe pues se consigue el knockdown, tendría que mirarlo, creo que es con la derecha, un contragolpe con la derecha, pero es un peleador que demuestra sentando así a Derrick Lewis, a todo un Derrick Lewis que tiene poder de KO y es un peligro y una realidad del peso pesado. No creo yo que esté pues al nivel de Tomás Pinal, de Ciryl Gane, porque son al fin y al cabo dos superatletas, dos top de la división. Yo creo que Waldo actualmente no puede plantar cara a Tomás Pinal y creo que tampoco a Ciryl Gane por la movilidad y tamaño del francés, pero sí que demuestra que está ahí en un segundo escalón y que con cualquier tropiezo, con cualquier oportunidad que le den, va a estar ahí disputando ese combate. Y aunque creo que no ganaría a ninguno de los dos, al menos actualmente, sí que creo que daría pelea sobre todo a Ciryl Gane. Yo creo que contra Tomás Pinal, si Aspinall derriba a Waldo, Waldo lo pasaría muy mal en el suelo, y arriba yo creo que la técnica de Aspinall también es mucho, mucho mejor, muy superior a la de Waldo. Aún así, un dominicano en el top del peso pesado, en el top de la UFC, nos alegramos y sobre todo pues muy contento, ¿no?, con esa tendencia, con esa nueva dinámica que ha conseguido, ¿no?, Waldo meter en su carrera, en su estilo y sobre todo pues ya un peleador que busca el show, ya protagoniza clips virales, vídeos virales, querido por el público, la gente lo reconoce y seguiremos pendientes de él porque ahora mismo no tiene techo y vamos a ver qué hace la UFC con Waldo, qué próxima pelea le pone, porque es un peleador que está ahí para el deleite del público y eso a la compañía le encanta. Luego llegamos a la penúltima pelea de la noche, ese enfrentamiento entre Sean O'Malley y el chino Song Yadong, pelea también muy muy igualada, pelea en la que perfectamente pudo ganar cualquiera, un combate prácticamente 50-50. Yo me decanto por Sean O'Malley, creo que en este caso ganó el primer asalto y el tercero, pero sí que es cierto que el primer asalto, que fue el más igualado de los dos, prácticamente es un 50-50, un lanzamiento de moneda, siendo el segundo asalto claro para el chino y el tercero asalto claro para O'Malley, una pelea prácticamente 50-50 en la que de nuevo me sorprende que los tres jueces coincidieran y le dieran el primer asalto a Sean O'Malley, por lo tanto pues fue un 29-28 unánime para el norteamericano. Pelea que se desarrolló pues prácticamente todo el rato de pie, eso es ventaja para Sean O'Malley, mejor boxeador, más largo
y aún así pues Song Yadong dio pelea, sobre todo en el segundo asalto, donde amarró esos 10 puntos, y un combate igualado que demuestra pues que son dos luchadores que merecen estar en el top de la división de este peso gallo. Sobre todo, pues Sean O'Malley, una realidad, un peleador que en cuanto la UFC quiera va a volver a estar disputando el cinturón. Tendría mucho sentido ahora una revancha contra Peter Yan. Ese primer combate lo ganó Peter Yan, aunque los jueces se lo dieron a Sean O'Malley. Y luego por parte de Song Yadong, peleador durísimo, peleador de solo 28 años, también otro luchador que es el futuro de la división, junto con, por ejemplo, también Umar Nurmagomedov. Sí que es cierto que Song Yadong ha recibido mucho castigo. No sé yo cómo esto le va a afectar pues al final de su carrera. No sé si esa durabilidad se va a ver afectada. Seguro que algún tipo de efecto va a tener. Pero un peleador muy duro, un peleador que soporta pues prácticamente todos los golpes, infinalizable y de solo 28 años. Peleador que lleva entrenando mucho tiempo en Estados Unidos. Como comentaba, no tiene ni 30 años y ya se ha enfrentado a los mejores de la UFC, de su división. Y es cuestión de tiempo, ley de vida, que en cuanto empiecen a retirarse o a subir de categoría los peleadores que están pues en la generación de arriba, los O'Malley, los Peter Yan, Merab, Cody Sandhagen y compañía, pues se conviertan ya en los peleadores que ocupen, ¿no?, las primeras plazas del ranking. Victoria importante para Sean O'Malley, pelea muy cerrada, y a ver qué nos trae la UFC en el futuro de la división, porque tanto O'Malley como Umar Nurmagomedov pueden pues perfectamente protagonizar peleas del campeonato en los próximos meses. Y hablando de peleas por el campeonato y sin tener que esperar muchos meses, pues toca ya analizar la pelea principal de este evento UFC 324, que nos traía el combate por el cinturón interino del peso ligero, pelea entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett, duelo entre inglés, concretamente peleador de Liverpool, y el norteamericano Justin Gaethje, un duelo de estilos, un Pimblett sobre todo especialista en el suelo, y un Gaethje sobre todo boxeador, peleador que no suele llevar los combates al suelo, sino que al que suele gustarle intercambiar arriba. Por lo tanto, aquí teníamos dos posibles peleas, un combate cómodo para Paddy, en el que la pelea se fuera al suelo, consiguiera derribar a Gaethje y en este caso pues imponer su jiu-jitsu al del norteamericano, y luego Justin Gaethje conseguir imponer su estilo y convertir la pelea en un duelo de boxeo. Finalmente se impuso el estilo de Justin Gaethje, ya que la pelea no fue al suelo prácticamente en ningún momento y fue durante todo el combate un duelo de intercambio, un duelo en el que por supuesto se impuso Justin Gaethje, mejor boxeo. A pesar de que fue un combate en el que la técnica no es que destacara, la técnica de ninguno de los dos luchadores, aquí sí que se impuso el golpeo, la letalidad, el daño, la potencia que tiene Justin Gaethje y sobre todo la mala defensa que tiene de boxeo Paddy Pimblett, que en ningún momento supo contrarrestar ese poder de KO, esa capacidad de hacer daño de Gaethje, ni tampoco supo llevar al suelo al estadounidense. Es más, en el primer asalto casi tenemos finalización por parte de Gaethje, ya que consiguió un knockdown sobre Paddy Pimblett, consiguió varios golpes de ground and pound. Perfectamente el árbitro podría haber detenido la pelea, o de haber habido 2-3 golpes más de ground and pound fuertes de Gaethje, el árbitro habría detenido la pelea. Creo que era Mark Goddard el referí, que suele ser un árbitro que suele parar bastante bien el combate. Y luego incluso tuvimos algún momento polémico, que fue sobre todo un knockdown que consiguió Gaethje con un piquete de ojos, que no pudo ver Mark Goddard. Luego también hubo una patada a zonas íntimas de Gaethje a Pimblett, que tampoco vio el árbitro. La verdad, sorprendente, ¿no?, que se le escapen, que cometa estos fallos el bueno de Goddard, que es para mí el mejor árbitro que hay actualmente en la UFC. Y sobre todo un combate en el que destaco tanto el cardio de Gaethje como la falta, ¿no?, de capacidad de Pimblett de cambiar la tónica de un combate, de llevar a tu rival al suelo,
dominar en el suelo, no tener esa capacidad de derribo y de control, porque al fin y al cabo pues se vio sometido por el estilo de Gaethje en todo momento. Y solo hay que ver pues el final del combate, Justin prácticamente sin ningún tipo de rasguño y la cara de Paddy todo un poema. Decepcionante actuación, aún así un combate bastante divertido, un combate con mucho intercambio, un combate en el que ambos se llevaron bono por pelea de la noche y un combate que frena en seco las aspiraciones de la UFC, una UFC que quería a Paddy como ganador de esta pelea para, pues en este caso, potenciar y traer ese enfrentamiento que tanto vendería entre Ilia Topuria y Paddy de Buddy Pimblett, dos luchadores que han tenido bastante beef, que se han lanzado pues muchas pullitas, estuvieron a punto de enfrentarse en su momento, pero sí que es cierto que durante ese periodo Ilia pertenecía al Pluma, Gaethje estaba en el ligero, luego Ilia subió como campeón del Pluma para disputar directamente el cinturón del ligero y ya en esa nueva posición de campeón Paddy ha tenido que vencer a otros rivales y ahora además ha caído cuando ha tenido su oportunidad, por lo tanto esa pelea entre Paddy Pimblett y Topuria se aleja con esta derrota y lo más cercano que afecta al hispano-georgiano pues sería ese combate o bien contra Justin Gaethje por ya el cinturón ligero normal, el cinturón indiscutido del peso ligero, o bien una oportunidad para Arman Tsarukyan, aunque yo creo que Tsarukyan debería antes pues disputar un combate contra Gaethje. Complicado panorama el que se abre ahora porque está ese evento de la Casa Blanca que sería perfecto para que volviera Ilia, pero claro, ahora tienes a un campeón interino y luego tienes a Arman. Justin Gaethje se va a tener que tomar unos meses fuera del octógono, por lo tanto ya ahí no pueden meter ese enfrentamiento Gaethje-Tsarukyan antes de Topuria porque ya no llegarían a tiempo para esa pelea contra Ilia. Complicado panorama. Yo apostaría actualmente por un Gaethje-Topuria en la Casa Blanca. Tsarukyan tendría que esperar a ese enfrentamiento, puede tener una pelea antes y luego enfrentarse al ganador de este combate por el cinturón. Pero un panorama, como decía, muy complicado el del peso ligero. Ese castigo que tuvo Tsarukyan por caerse del combate contra Makhachev debería estar ya olvidado. Luego también el hype que le ha dado la UFC a Paddy también debería parar ahora, debería cesar porque no ha cumplido expectativas contra Gaethje. Era una pelea que tenía muy favorable, en la que partía como claro favorito. Y ahora pues vamos a ver, obviamente Gaethje no es un peleador por el que apostar de cara al futuro, sobre todo medio, largo plazo, pero esa pelea contra Ilia es una realidad. Ahora bien, tras el combate a mí me queda una cosa clara, y es que Ilia Topuria barrería tanto a Gaethje como a Paddy. Son dos luchadores que por boxeo no tienen absolutamente nada que hacer. Contra Ilia Topuria ninguna posibilidad, más allá de que estos son artes marciales mixtas y puede pasar cualquier cosa, pero Paddy sería noqueado por Ilia en menos de 3 asaltos, no tengo ninguna duda, y Gaethje en el primer intercambio que haga, Ilia lo mandaría a dormir. Luego también está la baza de que Ilia, más allá de ser un boxeador excelente, tiene un wrestling y un grappling de primer nivel, por lo tanto en el caso de que fuera al suelo contra Paddy, podría defenderse, y en el caso de ir al suelo con Justin Gaethje, barrería a Gaethje en el suelo por el jiu-jitsu que tiene superior al norteamericano. Por lo tanto, son dos rivales que para mí están un escalón por debajo de Ilia en el caso de Gaethje y 2 escalones por debajo, al menos, en el caso de Pimblett. El único rival que puede hacer frente a Ilia actualmente en el peso ligero es Arman Tsarukyan. ¿Cuándo va a darse este combate? Si se va a dar, pues yo diría que segunda mitad de este año, si todo va bien, tras el combate entre Gaethje y Topuria. Aún así, la UFC ya sabéis que es muy difícil de prever, que hace a veces cosas muy, muy raras, que a veces no hace cosas que son injustas, como por ejemplo la carrera, ¿no? Los combates que ha tenido Paddy antes de este enfrentamiento, se le ha puesto todo de cara. Pero aún así, yo creo que por justicia debería tener la oportunidad ahora Tsarukyan contra Ilia, contra Gaethje. Pero claro, es que la situación de Ilia es muy particular, por lo tanto,
no sé qué prever en este caso, porque está ese evento de la Casa Blanca en el que en principio pues deberían estar los mejores. No va a ser ese evento en el que decía Donald Trump que se iban a poner en juego 8, 9 o 10 cinturones, que eso es una barbaridad. Va a ser un evento también experimental, por lo tanto vamos a ver cómo lo afronta la UFC. Yo creo que Topuria, como mejor peleador libra por libra, debe estar ahí, al igual que Tomás Pinal. Y vamos a ver qué ocurre con ese evento, vamos a ver qué ocurre con el peso ligero, con el futuro, pero cualquier tipo de novedad, como ya sabéis, pues la tendréis en este programa en cuanto se confirme o en cuanto lleguen los primeros rumores de fuentes fiables. Analizado ya este UFC 324, pues toca ya ver un poquito qué es lo que nos espera en esta última semana de enero. Se acaba ya la cuesta de enero, espero que no se os haya hecho muy larga, y una semana en la que vamos a tener pues una cartelera, un evento por encima del resto que va a ser claramente UFC 325. Además de UFC 325 tendremos regreso de Octagon, que va a realizar una velada en Stuttgart, en Alemania, con protagonistas bastante conocidos. Por ejemplo, tenemos a Frederic Bosgron, la bestia, peleador alemán, que regresa a Octagon, un peleador muy particular, muy, muy raro, pero a mí me parece al menos muy carismático. Luego tendremos por ahí a Jos Parisian, el ex peleador UFC. Tendremos también por ahí a Marco Elpidio, el mexicano. Tendremos también a Lucy Pudilova, ex peleadora UFC. Y por aquí repasando, pues estos serían los nombres más destacados. Octagon, como ya seguro que muchos sabréis, promotora europea que lleva muchísimos años pues como una de las mejores promotoras del continente, una de las más antiguas, muchas peleas a sus espaldas, muchos eventos a sus espaldas, y una de esas promotoras en las que fijarse por lo bien que están haciendo las cosas en Europa. Pero, como comentaba, el gran evento de la semana va a ser ese UFC 325. También se puede decir que va a ser el gran evento del mes, sobre todo tras ese UFC 324 en el que se cayó el combate entre Kayla Harrison y Amanda Nunes. Y aquí pues sobre todo vamos a tener, en lugar de un cinturón interino en juego, vamos a tener un cinturón indiscutible en juego, que va a ser el cinturón del peso pluma de las 145 libras, cinturón que posee actualmente Alexander Volkanovski y que intentará arrebatar el brasileño Diego López. Revancha de ese combate que ya tuvimos, en el que se impuso Alexander Volkanovski, una pelea muy buena, esa última entre Diego López y Alexander Volkanovski, combate que se dio en abril de 2025. Luego Diego López, tras esa derrota, finalizó a Jan Silva, y Alexander Volkanovski desde ese combate pues descanso y regreso ahora para un peleador que afronta sus últimos combates como profesional, porque tiene ya 37 años, un veterano, muchísimos combates a sus espaldas, y vamos a ver si aquí pues volvemos a tener esa dinámica de la primera pelea, o bien pues vemos un cambio de rumbo en la división. Evento que se disputará en Australia, evento que se disputará en Sydney, y una cartelera que nos va a traer, además de este combate por el cinturón del peso pluma, nos va a traer las finales del Road to UFC, que es ese evento, ¿no? Ese torneo que se realiza en Asia y cuyos ganadores pues dan el salto a la UFC. La primera pelea de la noche, final del peso mosca de Road to UFC, Aaron Tau se enfrenta al mongol Nasrat Batbayar. Aaron Tau sí lo conozco un poquito, a Batbayar no tanto. Como decía, primera final del Road to UFC. Luego tendremos una final en la que sí que hay un participante al que he seguido bastante, que va a ser la final del peso gallo. Sulan Rambo se va a enfrentar a Lawrence Louis. Sulan Rambo, peleador chino, absolutamente espectacular. Pelea que en principio va a ser la segunda de la noche, y os recomiendo ver porque participa este luchador chino. Un Sulan Rambo que es un peleador muy joven, solo 20 años, poder de KO, rápido, un prodigio, un portento, a mí me encanta.
y en este caso pues tiene todas las papeletas para convertirse en el campeón del peso gallo de Road to UFC, fichar por la UFC y convertirse en una de las promesas del peso gallo. A mí me encanta y de verdad que os recomiendo ver esta pelea. Se va a enfrentar a Lawrence Louis, debería ser un combate igualado, pero Sunan Rambo, de verdad, peleador letal, rápido, poder de KO, esa maldad que tienen algunos peleadores de querer finalizar desde el principio a su rival, y a mí me encanta. Luego tendremos la final del peso pluma, que enfrentará a Sebastián Salai frente al japonés Keishiro Nakamura, muy buena final. Y luego pues tendremos la última final, si no me equivoco, que será la del peso ligero entre Don Marfan y el surcoreano Sang Hu Kim. Sang Hu Kim, un peleador muy dominante, sobre todo en el suelo, buen wrestler, debería ganar la pelea. Y sobre todo pues para abrir boca estas 4 finales en las que los 8 peleadores van a ir a por todas, pues muy buen aperitivo de cara a este evento numerado que cerrará el mes. Cerrará el mes o lo abrirá, porque bueno, sí, entre que lo cierre lo abre, porque a nosotros nos va a pillar ya entre el 31 y el 1 de febrero. Por lo tanto, no se me ocurre mejor plan para cerrar enero y abrir febrero que este UFC 325. Y ya con las peleas 100% de UFC tendremos de nuevo participación asiática, participación china. Y es que Ziya o Zayi, el peleador asiático, se va a enfrentar al turco Kanofli en una pelea en la que debería ganar el chino, sobre todo porque es más completo, creo que tiene mejor cardio. Kanofli es un peleador incómodo, pero el chino tiene más experiencia y tiene, para mí, creo que es mejor en todas las áreas. Creo que es mejor striker, mejor wrestler, tiene mejor cardio, tiene más poder de KO. Creo que se va a imponer a Kanofli, pero va a ser una pelea también de preliminares que puede estar bastante igualada, en la que puede haber bastantes alternativas y puede ser muy buen combate. Creo que lo han casado bastante bien y todo apunta a que será una muy buena pelea de preliminares. Luego, Oban Elliott, el galés, el ex Cage Warriors, se va a enfrentar a Jonathan Mikhalif en una pelea también bastante igualada. Oban Elliott, peleador que empezó muy bien en la UFC, ahora pues con ese pequeño bache tras caer contra Seok Hyun-ko, intentará volver a la senda del triunfo contra Jonathan Mikhalif. Un Oban Elliott cuya principal cualidad nunca ha sido el mentón o la durabilidad. Aquí contra Mikhalif lo va a pasar mal, porque el oceánico pega bastante fuerte y es bastante duro. Por lo tanto, vamos a ver aquí el galés cómo soporta sobre todo esos primeros golpes en los primeros minutos de pelea. También Mikhalif es un peleador complicado en el suelo. Creo que el combate no va a ir al suelo, y si va al suelo creo que se van a levantar muy rápidamente. Oban Elliott es buen grappler y buen wrestler. Por lo tanto, creo que vamos a ver una pelea que se va a desarrollar en su mayoría con ambos luchadores de pie, y yo creo que ahí Mikhalif se va a acabar imponiendo porque tiene más poder de KO, y Oban Elliott no es que tenga un buen mentón. Luego llegará la pelea del peso medio entre el particular Torres Fini y Jacob Malkoun. Torres Fini, ya sabéis, este peleador tan compacto, tan ancho, que parece como si lo hubieran aplastado de abajo o de arriba a abajo. Este peleador que se impuso a Abdellah Rami en el Dana White Contender Series. Tuvo que ganar 2 combates Torres Fini para fichar por la UFC. Y ahora pues se enfrenta a un Jacob Malkoun incomodísimo, en un combate en el que los dos pues perfectamente podrían llevar la pelea al suelo, pero yo creo que también se van a acabar neutralizando y al final la pelea pues se va a desarrollar arriba. En el boxeo yo creo que Malkoun es ligeramente superior. En el cardio creo que Malkoun también es ligeramente superior. Creo que Fini es más fuerte, puede derribar a Malkoun, puede mantenerlo en el suelo algunos minutos, pero yo creo que en esta pelea, sobre todo contando con el apoyo del público local, Malkoun va a conseguir mantener a raya a Torres Fini, y creo que se va a hacer con la victoria. Aún así, pelea 50-50 entre dos luchadores particulares, sobre todo Torres Fini, que viene de ganar a Robert Valentín en abril de 2025, y Jacob Malkoun pues venció a Andrei Petroski en 2024, hace prácticamente 2 años. Y vamos a ver, ¿no?, en qué estado de forma se encuentra
el luchador australiano tras esos 12 años de sequía que van a pasar factura ante un siempre complicadísimo Torres Fini. Luego, en la siguiente pelea de la noche, tendremos de nuevo participación australiana, y es que Cam Roston se va a enfrentar a Cody Brandage. Cam Roston, peleador que consiguió el contrato en esta temporada del Dana White Contender Series de este verano 2025, ya debutó en la UFC en septiembre enfrentándose a Andrei Petroski, a quien finalizó en el primer asalto, y ahora pues se enfrenta a un Cody Brandage, que es un peleador que a mí no me gusta nada, un peleador que se ha rendido en varias ocasiones en su periplo en la UFC. Como curiosidad de Cody Brandage, en su última pelea perdió por decisión dividida contra Erin McCónico, en el anterior combate contra Mansur Abdul Malik empate, en el otro contra Julián Márquez victoria, y en el anterior contra Abdul Razak Al-Assam no contest por retirada de Cody Brandage. Por lo tanto, 4 peleas con 4 resultados totalmente distintos. Creo que esto no ha ocurrido nunca en la UFC, o al menos estos 4 resultados: empate, no contest, victoria y derrota. Y sobre todo un peleador muy particular, Cody Brandage. Yo creo que aquí no va a poder con la pegada de Cam Roston. Además va a estar también en territorio enemigo. Cam Roston mega fuerte, es un peleador muy largo. Yo creo que aquí se debería imponer su estilo frente al de Cody Brandage. Y ya en la última pelea de preliminares tendremos enfrentamiento entre Junior Tafa y Billy Elekaná. Un duelo también pues de 2 luchadores muy similares, 2 pegadores. Junior Tafa kickboxer, Elekaná peleador más completo. Junior Tafa hermano de Justin, récord 6-4. Se juega prácticamente su continuidad en la UFC, ya que viene de perder contra Tuco Tocos por triángulo en el segundo asalto. Y Billy Elekaná, por contra, viene de ganar a Kevin Christian por mataleón en el primer asalto, y en su anterior pelea venció también a Ivo Aslan. Esta pelea para mí muy favorable a Elekaná. Creo que es mejor en todas las áreas, creo que es mejor en el striking, creo que es mejor o mucho mejor en el wrestling, mucho mejor grappler, tiene mejor cardio que Justin Tafa, y creo que es una pelea muy favorable para Elekaná, salvo que Tafa le cace en los primeros minutos de combate. Ya en la primera pelea de la cartelera principal tendremos también un enfrentamiento entre 2 luchadores locales, Quillan Salquith y Jamie Mullarkey. Aquí han traído a Mullarkey a morir, han traído el toro al matadero, ¿no? Como se dice, ya que lo más probable es que Quillan Salquith finalice a Jamie Mullarkey, y además lo finalice de forma muy fea. Están juntando a un peleador con muchísima pegada, con muchísima capacidad de finalización como es Salquith, y a un peleador con muy poco mentón como es Mullarkey. Por lo tanto, esto 1 más 1 son 2. Lo más probable es que veamos de nuevo a Mullarkey siendo finalizado y a Salquith pues llevándose un bono por finalización de la noche. Luego tendremos el regreso de Tai Tuivasa, un luchador que en su momento pues fue bastante popular, protagonizó muchísimos clips virales, sobre todo con esa celebración tan peculiar de beber de una zapatilla, y daba igual de quién era esa zapatilla, del público, suya, él bebía directamente de ahí. Y pues tras un descanso de prácticamente año y medio, ya que no pelea desde agosto de 2024, regresa para enfrentarse al gigantón brasileño Thalisson Teixeira. Una incógnita absoluta el estado de forma de Tai Tuivasa. Yo no creo que esté al 100% enfocado en las artes marciales mixtas. Actualmente Tai Tuivasa es prácticamente un empresario con muchísimos negocios en Australia, y yo creo que está ahora mismo más centrado en los negocios que en las artes marciales mixtas. Por lo tanto, tengo serias dudas de que pueda plantar cara a Thalisson Teixeira. Además, pues no terminó nada bien esta última racha de peleas en la UFC. Acumuló 5 derrotas consecutivas. Esta puede ser su última pelea en UFC, tanto si gana como si pierde, y lo más probable es que pierda ante un Thalisson Teixeira que viene también de perder por primera vez en su carrera por KO contra Derrick Lewis en solo 35 segundos en verano del año pasado. Derrick Lewis ya sabéis que es un pegador brutal, también como Tuivasa,
Es un combate de pesos pesados, por lo tanto, perfectamente Tuivasa puede conectar a Teixeira con un volado y mandarlo a dormir en un minuto de pelea, pero si el combate se alarga, creo que lo va a tener muy complicado el peleador oceánico para plantar cara a Teixeira, para cortar esa distancia. También Teixeira pega muy muy fuerte y yo creo que aquí vamos a ver una victoria del luchador brasileño, un Teixeira que solo tiene 26 años y que con 2,01 m de altura está llamado también a ser uno de los futuros nombres propios de la división del peso pesado. Muchas ganas de ver a Tai Tuivasa por lo carismático que es, por su regreso, porque ha sido un luchador que nos ha dado muchos highlights, que nos ha regalado mucho show, pero yo creo que aquí lo va a pasar muy mal contra Teixeira y yo creo que vamos a ver una finalización en el segundo o tercer asalto del peleador brasileño. Y en la antepenúltima pelea de la noche, pues tendremos también a otro peleador brasileño de por medio, en este caso Mauricio Ruffi, otro del Fighting Nerds, compañero de Jan Silva, compañero de Caio Borrallo, compañero de Carlos Prates, peleador del peso ligero. Un Mauricio Ruffi que viene de perder por primera vez en UFC frente a Benoit Saint-Denis en ese UFC de París, y ahora pues regresa contra Rafa Fiziev, Ataman Fiziev, con la intención de volver a la senda del triunfo en una de las peleas que posiblemente sean más igualadas de toda la cartelera principal. Dos peleadores strikers, dos peleadores muy completos, dos estilos muy distintos aún así. Un Mauricio Ruffi con un estilo karateca muy particular, muy similar al de Conor McGregor, peleador muy, muy dinámico, peleador que se mueve, que se suele mover mucho. Luego tenemos a un Fiziev con una guardia más de boxeador, de Muay Thai, también pues un striker de primerísimo nivel, además instructor de striking del Tiger Muay Thai, por lo tanto un boxeador élite, y un duelo en el que sobre todo vamos a ver quién va a tener la ventaja de velocidad. Obviamente Rafa Fiziev, pegador brutal, con capacidad de KO, al igual que Mauricio Ruffi, pero yo creo que aquí la velocidad del brasileño, la movilidad del brasileño, la capacidad de intercambiar derribos, de cambiar alturas, de sacar golpes poco ortodoxos, de intercalar movimientos que nadie se espera, creo que van a acabar haciendo mella en la mentalidad de Rafa Fiziev, que no va a saber por dónde le van a venir los golpes, y eso va a hacer que en algún momento u otro pues Mauricio Ruffi conecte un golpe que o bien le dé la victoria por finalización o le acabe dando el asalto. Va a ser un combate a 3 asaltos, por lo tanto se va a decidir por pequeños detalles, y yo creo que aunque sea a priori una pelea muy igualada, me voy a decantar ligeramente por la velocidad de Mauricio Ruffi, que creo que se va a reponer de esa derrota contra Benoit Saint-Denis. Un Benoit Saint-Denis que regresa también en la pelea coprincipal y que se enfrentará al local Dan Hooker en un combate también en el que debería imponerse el wrestling de Benoit Saint-Denis. Pelea a 3 asaltos, pelea en la que vamos a tener a un luchador que va a intentar mantener el combate arriba en todo momento, como es el caso de Dan Hooker, y un peleador que debe intentar llevar al suelo a su rival para tener opciones, como es Benoit Saint-Denis. Si Benoit Saint-Denis mantiene la pelea arriba o no consigue derribar a Dan Hooker, los golpes de Dan Hooker van a hacer mucho daño, y aquí no descartaría sorpresa. Por lo tanto, vamos a ver hacia dónde pues se lleva la pelea, o hacia dónde va la pelea, y en función de eso pues creo que tendremos un ganador u otro. Yo me decanto obviamente por la capacidad que tiene Benoit Saint-Denis de derribar, por la capacidad que tiene de control en el suelo de Benoit Saint-Denis. También es un peleador peligroso, por lo tanto podría finalizar arriba a Dan Hooker, pero yo creo que Benoit va a derribar a Dan Hooker, lo va a cansar y creo que va a conseguir esa sumisión en el segundo, tercer asalto. Pelea muy buena esta, al igual que todas las de la cartelera principal. Y la gran pelea de la noche o de la madrugada pues va a ser, por supuesto, ese duelo por el cinturón del peso pluma, cinturón cuyo actual poseedor es Alexander the Great Volkanovski, y que intentará robar Diego López, peleador brasileño, peleador también con mexicano, podría considerarse mexicano porque entrena allí. Un Diego López absolutamente espectacular, un Diego López que es uno de los peleadores favoritos del gran público. También pues Volkanovski
por lo que significa, dos luchadores muy queridos por el aficionado de las artes marciales mixtas, y como comentaba en el ecuador del programa, una revancha de ese combate que se dio en abril de 2025, que nos dejó a Volkanovski como campeón y como ganador. Por lo tanto, Volkanovski, después de esa derrota contra Ilia Topuria, regresaba contra Diego López y volvía a hacerse con el cinturón, dejando claro que Ilia Topuria no se enfrentaba a peleadores retirados, porque ningún peleador retirado o semi-retirado podría ganar a Diego López, y Volkanovski lo hizo reponiéndose de algún knockdown muy duro contra Diego López. Por lo tanto, un peleador que sabe luchar, que sabe resistir, que sabe aguantar, que sabe reponerse, como es Volkanovski, que no estaba ni mucho menos retirado, que tampoco está ahora semi-retirado, porque seguro que va a dar muy buena pelea a Diego López. Pero yo creo que aquí vamos a ver ciertas diferencias respecto a esa primera pelea. La principal diferencia, creo, que es que Diego López va a cambiar, va a hacer algunos ajustes respecto a ese primer combate. Creo que va a ser un poquito más metódico. Creo que va a administrar mejor su cardio. Creo que va a tener momentos de apretar en el cuarto y quinto asalto, que eso me faltó en la anterior pelea. Creo que esa victoria también contra Jan Silva le va a venir muy bien en lo moral. Si esta pelea llegara justo después o fuera la siguiente después de esa derrota contra Volkanovski, pues sería muy diferente, pero esa victoria contra Jan Silva le ha venido muy bien, sobre todo la forma en la que lo consiguió. Y Volkanovski, pues un peleador centrado desde su victoria en seguir entrenando, aunque pues es un peleador que ya lo ha hecho todo prácticamente en la UFC, que no tiene que demostrar nada a nadie, que está ya pues afrontando sus últimas peleas en la UFC. Cualquier día de estos pues puede anunciar su retirada. Es un peleador muy veterano, y yo creo que aunque vaya a ser una pelea muy igualada, creo que aquí vamos a ver una versión muy distinta de Diego López. Vamos a ver a un Volkanovski muy parecido, siguiendo el mismo game plan que en sus anteriores peleas, pero vamos a ver una versión distinta de Diego López que va a incomodar mucho más a Volkanovski en todo el combate. No puede ser que no veamos knockdowns de Diego López como en la primera pelea al principio del combate, pero creo que vamos a tener momentos de explosión de Diego López al final de la pelea. Un Diego López mucho más enfocado en el cardio, en su campamento, mucho más enfocado en una pelea larga, mucho más metódico, como comentaba antes, más estratega. Y yo creo que aquí vamos a ver un sorpaso, y vamos a ver por primera vez a Diego López como campeón de la UFC, dando la sorpresa, convirtiéndose en el nuevo poseedor del cinturón del Pluma. Y aún así, pues un combate, como decía, 50-50, ligero favoritismo, en mi opinión, para el brasileño, y una pelea pues que estoy deseando que empiece. Como habréis podido ver, una cartelera increíble, back to back de eventos numerados de la UFC, cartelera que analizaré pelea a pelea en el siguiente programa, ya el número 22, programa en el que también, por supuesto, haré la previa del regreso de PFL con ese evento en Dubái, en el que volverá pues Shamil Musaev, Usman Nurmagomedov. También pues realizaré la previa de ese Fight Night, el primer Fight Night del año, que enfrentará a Mario Bautista y a Vinicius Oliveira en el primer evento en el Apex o Meta Apex de Las Vegas. Por lo tanto, damos por cerrado este programa, y antes de despedirme, pues por supuesto, no puedo irme sin daros las gracias por haber escuchado 4 onzas. Ya sabéis que una suscripción, un like, un me gusta, activar la campanita o un comentario ayuda muchísimo. Gracias por haber escuchado 4 onzas. Nos vemos la próxima semana. Que tengáis muy buena entrada de semana y muy buen final de mes. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Vivan las artes marciales mixtas!